Tendremos que recordar a manera de introducirnos en el tema que en el Perú la diabetes mellitus afecta a casi 2 millones de personas y es la 15ª causa de mortalidad en el país. La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por 2 entre el año 2005 y 2030. Y además, según proyecciones de la misma OMS, la diabetes será la 7ª causa de mortalidad en el año 2030. La diabetes es conocida como la enfermedad no transmisible más frecuente en la infancia. Cada año crece la incidencia de esta enfermedad en los pequeños a una tasa promedio de 3.9%. Pero también se ve en las estadísticas que se observan diferencias importantes según los grupos de edad. Y si mencionamos grupos de edad, diremos que en el rango de niños de entre 0 a 4 años, el incremento de casos nuevos se produce a razón del 5.4% anualmente. De 5 a 9 años, el incremento es de 4.3% y entre los 10 a 14 años en un 2.3%. Hasta hace no mucho era la diabetes tipo 1 la que aquejaba más a los infantes. Sin embargo, hoy en día cada vez se presentan más casos nuevos de la diabetes tipo 2 en menores de 20 años. Y recordemos que la diabetes tipo 2 tiene que ver mucho con factores ambientales. Y dentro de lo que son factores ambientales, estilos de vida, está incluida la alimentación adecuada y no adecuada, en este caso inadecuada, como un factor de riesgo para la aparición de esta enfermedad a edades tan tempranas. De continuar tendencias, por lo menos hasta el 2020, cada año se registrará un incremento de la enfermedad en los niños, de manera que la cifra rondará los 160.000 casos nuevos a fines de la presente década. Esta es una tabla publicada en un libro de dietoterapia donde se menciona la clasificación de la diabetes hoy en día, ¿no? La Asociación de Diabetes Americana, la IDF, clasifican a la diabetes en 5 grandes grupos, ya conocidos desde el año 97. La tipo 1, que son las personas afectadas suelen ser niños, adultos, jóvenes, aunque puede ocurrir a cualquier edad, y más o menos representa entre el 5 a 10% de todos los casos de diabetes diagnosticados. La tipo 2, que suele afectar a personas mayores de 30 años, o solía afectar a personas mayores de 30 años, porque actualmente decimos, o hemos dicho, que se encuentra cada vez con más frecuencia en adultos jóvenes y en niños. La diabetes gestacional, que es cualquier grado de intolerancia a la glucosa iniciada o reconocida durante el embarazo y que se suele diagnosticar durante el segundo o tercer trimestre de gestación. Tenemos también dentro de esta clasificación que nos hace la Asociación de Diabetes Americana y la IDF, a otros tipos específicos de diabetes, y son aquellos diabetes relacionadas con síndromes genéticos específicos, cirugías, fármacos, mala nutrición, infecciones y otras enfermedades. Y finalmente la prediabetes, que es el resultado de la glucosa en ayunas o de la prueba de tolerancia a la glucosa alterada. Podemos también mencionar que en niños y adolescentes se publicó en este libro también una clasificación dirigida especialmente a este grupo etario, que la clasifica como tipo 1 y tipo 2 y otra tercera clasificación que después la vamos a ver más adelante. Entre estas dos clasificaciones distan un poco en algunos aspectos de la clasificación antes mencionada. Si tenemos en cuenta la tipo 1, vamos a mencionar que este tipo de pacientes pediátricos con diabetes tipo 1 casi nunca es obeso. A menudo hay pérdida de peso reciente al momento del diagnóstico. Tiene duración breve de los síntomas, la emisión frecuente que normalmente se presenta en otro grupo etario. Vamos a encontrar presencia de cetonas en el diagnóstico, ¿no? 35% de estos pacientes acude con cetoacidosis. Hay un riesgo constante de cetoacidosis. Y atraviesan muchas veces un periodo de luna de miel, ¿no? Procesión del diagnóstico, hay una aparente normalización de la glucosa sérica para posteriormente volverse a elevar. Y se caracteriza por la destrucción completa final de las células productoras de insulina. Solamente el 5% de estos pacientes muestran antecedentes familiares en parientes de primer o segundo grado. La clasificación del tipo 2 para este grupo etario
en cuanto a la diabetes tipo 2, nos dice que por lo regular en este tipo de pacientes pediátricos hay sobrepeso al momento del diagnóstico, y esto es lo que puede a veces hacer el diagnóstico entre un tipo u otro de diabetes, ¿no? Entre la 1 y la 2. Normalmente el paciente diabético, cuando se diagnostica y está subidito de peso, podría desde ya catalogarse como que es un diabético tipo 2, a diferencia del diabético pediátrico diagnosticado que inicia con un peso por abajo de lo normal. Se va a detectar glucosa en la orina, pero no cetonas, a diferencia del tipo 1. Y cerca del 5% presenta cetoacidosis en el diagnóstico. Estos pacientes tienen poca o ninguna sed y aumento mínimo de la micción. En cuanto a antecedentes familiares, por lo menos el 45-80% tiene un padre con diabetes. Y puede esta enfermedad abarcar varias generaciones. Del 74 a 100% posee por lo menos un pariente de primero o segundo grado con diabetes. Y hay ciertas razas que están más predispuestas a tener este tipo de diabetes, ¿no? Los origen africano, hispanos, entre otros. También en este grupo de pacientes con diabetes tipo 2 es frecuente los trastornos que causan resistencia a la insulina. Y tenemos la clasificación de diabetes del adulto en jóvenes. Es una forma rara de diabetes y existen diversas variedades y provoca muchas veces confusión en el diagnóstico clínico que se haga a estos pacientes. Se dice que la edad de inicio más o menos es entre los 9 a 25 años de edad y resulta de alteraciones en las células que producen insulina como consecuencia de un defecto genético pancreático en la infusión de las células beta. En esta partecita se parece un poco a la diabetes tipo 1. Sus síntomas varían desde una elevación leve de glucosa hasta alteraciones graves. Y esta diabetes del adulto en jóvenes puede aparecer en todos los grupos étnicos, no hay diferencia por raza o por etnia. Diferente a la tipo 2 cuyas ciertas razas son factores de riesgo para este tipo de diabetes. Casi nunca hay obesidad. Los factores de estrés ambiental como enfermedad o pubertad pueden enmascarar la reserva de insulina genéticamente limitada de pacientes con diabetes del adulto en jóvenes no diagnosticadas. Y a diferencia de la tipo 1, este tipo de diabetes no provoca poliuria, ni sed, ni hambre extrema. El objetivo principal, primario de este tipo de diabetes es la euglicemia. Y nos ayuda mucho medir concentraciones de insulina en ayuno y péptido C, porque casi siempre son normales o ligeramente elevados en este grupo de diabetes. Conocedores de que la terapia nutricional es fundamental en esta patología, es recomendado en todo tipo de pacientes independiente el tipo de diabetes que tenga, es que se elaboró un plan de tratamiento nutricional dirigido al paciente pediátrico de este hospital.